Cristo te ama, María también, amados hermanos. Tengan ustedes muy buenos días. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Padre, en esta mañana te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor, para que de esta manera podamos comprender y entender lo que tu palabra quiere decirnos el día de hoy. Te lo pedimos, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y comenzaron a gritar: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Él, al verlos, les dijo: Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios en alta voz, y se postró a los pies de Jesús, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús preguntó: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Tan solo este extranjero regresó para dar gracias a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje, Lucas nos muestra la misma gracia concedida a un grupo de leprosos, pero con diferentes respuestas. Por un lado, el agradecimiento de un extranjero samaritano, los cuales no eran bien vistos por los judíos y que desde ya era un anuncio de la entrada de los paganos en la iglesia. Y por otro lado, a los hijos de Israel, rebeldes y desagradecidos. Este relato de Lucas comienza diciéndonos que Jesús había llegado a un pueblo que está situado entre Samaria y Galilea, y que a su encuentro salieron 10 leprosos, uno de los cuales era un samaritano. Como vemos, su miseria común unió a estos pobres marginados y les hizo olvidar las feroces antipatías que tenían los judíos y los samaritanos. Y como era costumbre en aquel tiempo, los leprosos tenían que ir con la cara cubierta con un manto para que los microbios no se expandieran, y tenían que ir con una campana anunciando que eran leprosos, para que si hubiera alguien cerca a ellos, no se les acercaran. Aquellos leprosos, manteniendo su distancia, piden la curación de Jesús, y Él responde enviándolos a los sacerdotes. ¿Y por qué los envía? ¿Por qué los envía? Se preguntarán ustedes, hermanos. Pues por el hecho de ser leprosos, ellos eran apartados de la sociedad, de sus familias, eran marginados. Y los sacerdotes en aquella época eran hacían el papel de sacerdote, eran policía, eran jueces, eran maestros y hasta hacían el papel de doctor. Por eso los envió a los sacerdotes, para que los examinaran y ellos certificaran que no había ningún rastro de lepra y que estaban sanos. Entonces, de esta manera, pues les daban la bienvenida al pueblo y los volvían a acoger nuevamente, pues, ¿no? Y bueno, pues en la actualidad podemos decir lo mismo de nuestros hermanos enfermos de COVID y sus familias, que son marginadas y aisladas, ¿no? Y
Y ese era, creo, el mayor dolor que afrontaban y afrontan en la actualidad, pues, ¿no? El ser apartados y muchos de ellos incluso morir en la soledad, como lo hemos visto, como lo estamos viendo, ¿no? Con nuestros hermanos que sufren de esta pandemia que está asolando el mundo, ¿no? Eh, También podemos ver cómo después de haber tenido un encuentro personal con el Señor y haber obtenido alguna gracia, nos envía a los sacerdotes para que ellos nos absuelvan de nuestros pecados por el poder que Cristo Jesús les otorgó, pues, ¿no? Pero, pero muchas veces eso queda solamente allí y no somos agradecidos, pues a pesar de haber sido sanados muchas veces hasta corporalmente, volvemos a nuestra vida de siempre y hasta peor. Hermanos que dicen llamarse cristianos y muchos de ellos pertenecientes a grupos parroquiales, comunidades o hermandades y que deberían ser el ejemplo para nuestros hermanos que aún no conocen a Cristo, dan mal testimonio. Incluso hasta publican su vida desordenada en las redes sociales. Por eso el Señor pregunta, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? Lamentablemente para esos 9, la curación fue solo un don ordinario de Dios. Pero para el samaritano fue una nueva vida de compromiso personal, ya que no solamente fue sanado, sino salvado, como vemos en su gratitud y adoración, ¿no? Como muchos hermanos, incluso en esta comunidad en la cual yo pertenezco, ¿no? La Comunidad Eucarística Mariana, 1 Corintios 13, después de haber sido sanados corporal y espiritualmente, ¿no? Y haberse confesado ante los sacerdotes y ser absueltos de sus pecados, pues muchos de ellos incluso retornan a esa casa del alfarero de nuestra amada comunidad a dar su servicio con mucho amor, demostrando de esta manera su gratitud, ¿no? Y pues vemos como de muchos de los hermanos, incluso que salen de estos retiros, son pocos los que retornan, pues, ¿no? A demostrar su agradecimiento al Señor mediante su servicio. Preguntémonos, pues, amados hermanos, ¿damos gracias a Dios por su providencia diaria o solo lo hacemos por sus milagros? Las mejores cosas son las simples y tranquilas. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy, por todo lo que nos ofreces día a día, comenzando por la vida que nos das y por ese amor incomparable que nos tienes. Te pedimos en nombre de Cristo Jesús, nos bendigas el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo te ama, María también.